Seguro que ya empiezas a notar el sudor frío. Y es normal, es un momento dramático en el cual los emprendedores tenemos un momento en el que las hipótesis nos empiezan a abrumar. Y es verdad que en este momento aprender a redactar hipótesis y a priorizarlas es clave. En este módulo lo que hemos aprendido de manera muy sencilla es cuáles son las hipótesis de riesgo que tenemos en nuestro modelo de negocio, cómo las priorizamos y cómo después empezamos a redactarlas para experimentar. Acuérdate, no es fácil redactar hipótesis, no estés solo, es importante que empieces a pelotear con alguien, ya sea tu mentor, ya sea un familiar o socio en el cual estás arrancando tu negocio. En cualquier caso, es un buen momento. Redactar hipótesis siempre va a ser difícil, cuanto más hipótesis redactes mejor se van a salir, y en este momento va a ser el momento en el cual pasamos a validar las hipótesis. Ya llevamos muchas tareas hechas y ahora empezarás a sentir la carga de trabajo que hay sobre tus hombros. Hay que diseñar el modelo de negocio, la propuesta de valor, el mapa de entorno, ahora hay que hacer un pool enorme de herramientas. Te he dado una fórmula muy sencilla utilizando las plantillas de formulación de hipótesis. Bueno, cuando tengas un volumen importante de hipótesis es el momento de salir a la calle, pero atento, no salgas hasta que no tengas las hipótesis escritas. Ya sé que no serán perfectas, pero requieres dedicar esta semana a poder redactarlas bien. Te digo una cosa, hemos aprendido que un emprendedor que ha redactado mal una hipótesis puede perder 1, 2 o hasta un mes de tiempo en darse cuenta de esto, así que dedica tiempo. Albert Einstein lo dijo de una manera muy sencilla: si yo tuviera 1 hora para salvar la Tierra, dedicaría 59 minutos en hacerme la pregunta y 1 minuto en resolverla. Así que dedica esos 59 minutos en redactar bien las hipótesis, que son las preguntas que te van a ayudar a hacer experimentos. En cualquier caso, si has hecho ya tus hipótesis, las tienes redactadas y ya has sudado la tinta gorda para conseguir redactarlas, en ese caso te espero en el 4.º módulo para poder empezar a hacer los primeros experimentos. Pero eso sí, ya no va a ser en tu oficina. Ahora tendremos que salir a la calle a validar con clientes de verdad. Y te digo una cosa por adelantado: nada bueno te espera ahí fuera.